Bueno, cada vez que estamos hablando de uno de los caracteres del Señor, ¿no? O de un siervo de Dios, digo lo mismo, estamos en crecimiento. Si tú te sientes flojo, débil en ese carácter, no te desanimes, sino ponlo delante de Dios para que el Señor te vaya dando crecimiento en ese carácter, ¿no? Y hoy vamos a hablar de generoso. Sí, los siervos de Dios son gente generosa, porque Dios es generoso. Es tremendo ver la generosidad de Dios que se manifiesta en toda la creación. La naturaleza muestra generosidad constante, ¿no? Y dice, empezamos leyendo en el libro de Isaías, en el capítulo 32, y versículos 6 al 8. Y lo contrario a ser generoso es ser ruin. Porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad, para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Hay personas que siempre están buscando cómo ayudar a los demás. Y cuando se enteran que alguien tiene una necesidad, están con el radar ahí, tal, y dicen, este me pidió esto, y agarran y se lo llevan, y están en esa actitud generosa, porque piensan en generosidades. No son egoístas, sino que saben que la ley espiritual funciona de tal manera que el que es generoso siempre tendrá más para dar, más. Fijaros que dice la palabra, con la misma medida con que medáis, os volverán a medir. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y no sé si alguna vez te has parado a ver eso. Medida buena, una buena medida. Apretada, remecida. Cuando tú agitas un sitio, entra más, ¿no? Y rebosando darán en vuestro regazo. Es decir, que el generoso va a tener siempre más de lo que necesita. ¿Por qué? Porque Dios bendice al que es generoso. Pero el ruin, según estaba leyendo, estaba pensando, ¿sabéis cuando hay una puerta que chirría? Dice, ruin, 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 échame aceite. Y dice, te está avisando, échame aceite, gástate un poquito de aceite conmigo. Y cuando le has echado aceite al pernio de la puerta, dice, va suavecita y no protesta, ¿verdad? Cuando alguien es generoso se gana el aprecio de los que le rodean. Nadie quiere perder a alguien generoso cerca suyo, porque es un beneficio tremendo que tengas a alguien que se preocupa en traerte lo que necesitas, ¿verdad? No, es verdad que siempre está la mano que muerde, ¿no? El perro que muerde la mano del que le da de comer, pero así está el mundo diabólico, ¿no? Pero qué bueno que podamos ser generosos. Y la palabra generoso, bueno, o la generosidad, es muy sencilla, es una palabra muy sencilla. Género, sí, dad. Dad, género. Es decir, el generoso está dando algo. Es decir, yo sé que hay personas que dicen, alguien que tiene necesidad, le dicen, Dios te bendiga. Ir y calentaos y saciaos, pero no le dan las cosas que necesita. Sí, eres generoso en la teoría, pero en la práctica
Dice, no, lo mío para mí y que Dios te bendiga, que yo no lo voy a hacer. Pero qué privilegio es poder ser instrumentos de Dios para ser generosos hacia los demás, ¿verdad? Y poder dar a otros, dice, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Hay un refrán que dice que lo bien repartido bien sabe. Y a veces cuando bueno, a mí me pasó esto, una vez en una comunidad que me hice cargo de supervisar, tenían la despensa vacía, absolutamente vacía. Lo único que tenían eran telarañas, con sus arañas bien claritas, bien se les veía porque no había nada. Y tenían una granja con gallinas. Y yo les pregunto, oye, cuando vais a visitar a otra comunidad, ¿qué hacéis? Vamos a ramplar. Así que cuando les veían venir, que vienen los piratas, esconder lo que hay, ¿no? Y digo, ya, por eso tenéis la despensa vacía. ¿Qué tenéis? Tenemos huevos que estamos amarillos de tanto comer huevo porque no tenemos otra cosa. Pero cuando tú vayas a otro lugar, llévales de lo que tienes. No vayas a pillar, sino vete a llevar. Sé generoso. Es decir, actúa con generosidad hacia aquellos que están a tu alrededor. No vayas con afán de pillar. Y me hicieron caso. La siguiente vez que fui tenía la despensa llena. ¿Y qué pasó? Es que la generosidad funciona. Cuando tú vas y entregas, abres el corazón de los demás a que sean generosos contigo también. Siempre va a haber ruines, pero que no seas tú una persona ruin, porque los hijos de Dios, los siervos de Dios son gente generosa, dispuestos a entregar, a dar, porque saben que cuando se han vaciado van a volver atrás. Como yo me acuerdo de crío, había unos biberones de juguete, que se le ponía la muñeca, blu, 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 se vaciaba, le dabas la vuelta y otra vez se llenaba. Dices, era mágico. Pues eso ocurre con aquel que es generoso. Das, entregas, sacrificas y cuando te das la vuelta tienes otra vez la despensa llena. Porque Dios bendice al generoso. Sin embargo, al que retiene más de lo que es justo, ¿qué dice la palabra? Que viene a pobreza. Así que qué bueno. Hay un ejemplo en 2 Corintios 8, del 1 al 4. A Pablo le impresionó la actitud que hubo en unos hermanos que estaban en Macedonia. Macedonia es el norte de Grecia, la zona de donde salió Alejandro Magno, ¿no? Que era macedonio. Hoy en día hay un estado que es Macedonia, bueno, más o menos por esa. Y Pablo entró en Grecia porque había en una visión de noche vio a un hombre macedonio que le decía entrar aquí, ¿no? Bueno, y cuando está hablando a los hermanos en Corinto y poniéndoles el ejemplo de los macedonios, ¿no? Y les dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice, estoy impresionado de lo que los hermanos en Macedonia están haciendo. Dice, que en su grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos
que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Por favor, dejarnos ayudaros. Pues si vosotros necesitáis que se os ayude, no. Nosotros conocemos cómo funciona la ley espiritual. Si nosotros damos, vamos a tener suficiente. Así que queremos, por favor, dejarnos. No lo harían por eso, pero dice, queremos tener el privilegio de poder servir. Y es algo que hay mucha gente que no entiende. Servir es un privilegio que Dios nos da. Ser generosos en la entrega personal, no solamente en las cosas, sino en la entrega personal, nos da una bendición, porque yo digo que la gente no se cree la palabra de Dios y el texto que utilizo siempre es el mismo. Todos sabemos que es más bienaventurado dar que recibir, pero nadie se lo cree, o muy poquita gente se lo cree, porque cuando tienes que dar, ¿algún voluntario para ir a las 4 de la mañana al aeropuerto a recoger a alguien? Cuenta conmigo. Es que mañana tengo que hacer tal, no sé qué, me voy a quedar esta noche sin dormir. Eres generoso y el Señor te da las fuerzas como si hubieras dormido 8 horas porque has ido a servir. No sé si a alguien le ocurrió esto, ¿verdad? Y dices, es que cuando hay una actitud generosa y cuando alguien entiende que es un privilegio poder servir a los demás, poder entregar de lo tuyo, entonces dices, ¿sabes por qué? Porque el corazón humano es egoísta. Y cuando en ti hay un corazón generoso, es que hay una gracia de Dios especial en tu vida. Y qué bueno que podamos tener esa condición, ¿verdad? Esa cualidad de ser generosos. Qué bueno que puedes decir, es que es un privilegio poder servirte. ¿Cómo andamos de generosidad, no? Bueno, Proverbios 11, 24 al 27. Hay quienes reparten y les es añadido más, como estaba comentando yo antes. Y hay quien retiene más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Sí, Proverbios 11, 24 al 27. Pero bendición cae sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que acapara grano, el pueblo lo maldecirá. Hace unos años, no sé si escuché en una televisión o vi en un periódico que en La Rioja estaban tirando los melocotones al suelo y tapándolos, porque si recogían la cosecha que había, bajaba el precio y no les daban los números. Así que lo que hicieron fue, y les dije a los hermanos, oye, ir al campo y pedir que os den. Y decía, al final les dieron. Normalmente la gente de campo es gente generosa, porque le sale el fruto del árbol. Sí, hay un trabajo, pero eso es el fruto de los árboles, ¿no? Igual que los pescadores suelen ser gente generosa. Y nos dieron, pero dice, oye, pero os podemos dar un poco a vosotros, pero no puede entrar en el mercado. Es decir, no podéis ir regalando a otra gente, porque entonces la gente no va a comprar y baja el precio, y tal. Pero oye, qué terrible que funcione así el sistema. Gracias a Dios estamos en un país donde no hay hambre. Es decir, aquí la gente no se muere de hambre, se muere de colesterol, pero no de hambre, ¿no? Es la realidad. Es decir, ¿has visto gente
ahí que está famélica por la calle. Digo, no. Aunque incluso la gente que está tirada en la calle, porque hay quien les da un bocata, tal, no sé qué, todo el mundo come. Aquí nadie se muere de hambre. Pero dices, qué terrible que haya una sociedad que sea tan mezquina, que el fruto que Dios le da lo entierre para tener más fruto. Y bueno, luego vienen las maldiciones por esas cosas, ¿no? El que retiene más de lo que es justo, ¿verdad? El que no es generoso. El alma generosa será prosperada. Y el que es liberal en cuanto a darse y repartir, ese nunca tendrá falta de algo. El que saciar, él también será saciado, ¿verdad? Tremendo. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 11. En la misma línea de lo que hemos leído antes en el capítulo 8. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Para mí hay un texto aquí que siempre me llamó la atención. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí hay palabras de máximo. Que abunde a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Esa es una condición de prosperidad absoluta, ¿verdad? Que abunde en vosotros toda gracia. Y cuando hay un corazón generoso, Dios lo utiliza, porque la gracia de Dios a través de ese corazón va a tener una distribución justa, ¿verdad? Porque va a haber esa actitud de servicio y de entrega. Pero qué bueno que digas, no, es que la gracia de Dios en mí me va a hacer que tenga siempre todo lo necesario para ayudar a todo el que está alrededor mío. De tal manera que cuando empezamos en Burkina Faso, Miguel solía decir que le preguntaban, bueno, pero ¿ustedes qué pretenden hacer aquí? Que no haya un solo pobre en el país. Eso es imposible. Bueno, es que nosotros creemos en Dios, que es un Dios de imposibles. Y en la actitud de entrega y de servicio vamos a tener siempre todo lo necesario para llegar más allá. Y eso funciona. Evidentemente decían, hombre, si tú aquí dices, venga todo el que necesite, que nosotros le daremos, no vas a tener para toda la necesidad que hay en el país. Y bueno, ese es un problema de Dios, no nuestro. En la medida en que podamos, vamos a estar siempre con esa actitud de generosidad. Y de hecho, hemos estado
enviando y enviando personas, recursos, maquinaria, en toda la medida en que se ha podido, ¿no? Que un año llegamos a enviar 100 contenedores. 100 contenedores, eso es una locura. En cuanto a materiales, para llenar, no sé si habéis llenado algún contenedor alguna vez. Hoy. No es si entran cosas en un contenedor, ¿verdad? Y 100 contenedores supone uno cada 3 días. Cada 4 días ya, es decir, 3 y pico días. Es decir, 2 por semana. 2 contenedores por semana. Y hay que traer para llenar, bueno, en fin. Hoy en día no podemos hacer tanto, pero en esa actitud generosa Dios nos ha bendecido mucho para poder tener pues todo lo que tenemos y todo lo que somos, ¿no? Y a veces te encuentras con personas que están tan preocupadas por llenar su armario de más ropa, y dices, yo miro mi armario y digo, tengo que quitar cosas, tengo demasiado, comemos demasiado, tenemos una realidad de comodidades impresionante, porque Dios bendice al generoso. Y les dice a los hermanos en Corinto, si siembras escasamente, cosecharás escasamente. Si hay miedo a ser generoso, siempre vas a estar en pobreza. Porque dices, no, ¿cómo voy a dar si mañana, oye, y si doy esto el mes que viene que necesito? Una vez me viene en la iglesia alguien y me dice, le dejé un dinero a un hermano que necesitaba dinero, ahora lo necesito yo y no me lo devuelve. Y es que hiciste mal. Si tenías, haberle regalado lo que tenías, porque hubieras abierto una ley espiritual y hoy no le reclamas al que tiene necesidad, es el pozo sin fondo, mañana no le pidas que te devuelva porque pierdes el dinero y el amigo. Es como el que da de comer a perro ajeno. Pierde bocado y pierde perro. Y le das a un hermano y luego como el otro no te puede devolver, ya se crea una enemistad. Si hubieras sido generoso y lo hubieras regalado, y mira, yo te puedo dar esto a fondo perdido. Es verdad que alguna vez dices, oye, te dejo, pero devuélvemelo porque yo luego no necesito. Bien, vale. Pero si eres capaz de dar, tienes necesidad, y yo tengo el bien, te lo entrego. Luego el Señor te da suficiente para que tú puedas tener en el momento en que tú necesitas. Así funciona el mundo espiritual. Siembras escasamente, cosechas escasamente. Dios ama al dador alegre, al que se alegra de poder tener el privilegio de servir y bendecir a los demás. Y sigue diciendo que el que da semilla al que siembra y pan al que come, es decir, Dios que bendice, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Qué bueno. Deuteronomio 15, versículos 7 al 11. Bueno, aquí habla de una situación que había en la ley, que Dios les dice a su pueblo, cuando hay alguien que tengan
necesidad, tú le puedes ayudar y hay un plazo para que te devuelva, porque si pasa ese plazo, que es el año de la remisión, ya no tienes que reclamarle. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, Deuteronomio 15:7, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año 7, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sin falta le darás. Y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Dice, no pienses porque eso, el año de la remisión se acabó. Las deudas quedaban limpias. Dice, no, queda un año para la remisión, te voy a dejar y luego no me vas a devolver. Bueno, si tuviste suficiente para poder ayudar, no esperes. Ya sabéis esto de hoy por mí, mañana por ti. Hoy por ti, mañana por mí. Yo te ayudo, pero mañana ayúdame tú a mí. Qué bueno que tú puedas tener la gracia de Dios suficiente para que no necesites ayuda. Y esa es la ley espiritual de la generosidad. Que Dios te bendice de tal manera que tú no necesitas. Oye, yo ya te di y ahora dame tú. Toma y daca. Dice, no. Qué bueno que por la gracia de Dios yo te ayudé y Dios me dio más gracia y yo no necesito que me ayudes. Ahora tú aprende la lección y ayuda a otro que está pasando lo peor que tú. La forma en que tú me devuelves lo que yo te di es que tú ayudes a otro. Y tú vas a salir bendecido en esa ayuda y vamos ampliando la bendición de un pueblo generoso, ¿verdad? Es así. Y bueno, terminamos con 1 de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si ves a alguien que tiene una necesidad, qué bueno que digas, heme aquí, cuenta conmigo. Y no estamos hablando solo de cosas naturales, también, pero no solo de cosas naturales. A veces hay personas que necesitan tiempo, que necesitan apoyo, que necesitan compañía, yo qué sé, ¿verdad? Qué bueno que podamos estar ahí. Y si mi hermano tiene una necesidad y yo puedo acompañarle y ayudarle, o alguien que cayó en un pecado, y qué bueno, dice, mira, yo te acompaño, ven conmigo, vamos a hablar con el responsable, con el pastor, yo voy contigo, yo te acompaño. Y le ayudas a afrontar esa situación difícil que tienen. Si no, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? No te has enterado de nada. Si Dios te rescató, que seas un rescatador. Si Dios te ayudó, que seas un ayudador. Y si Dios te sirvió, que puedas ser también un servidor. Pues eso, nada más, que el Señor os bendiga.